Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, como verán, con muchísima información de lo que adelantaba Pablo Dugan que puede suceder mañana y lo que viene sucediendo estos días, ¿no? Recién le decía, uno de los grandes problemas que tenemos no es solamente la falta de gestión de este gobierno, sino en donde toman decisiones de gestión terminan generando daño. Y el problema es la no reacción a la consecuencia. Vieron que este gobierno tiene una capacidad profunda de no reaccionar frente a las consecuencias que generan sus políticas. Básicamente no reaccionan a nada, ¿no? Puede haber unas inundaciones como está viviendo Corrientes, como vive Concordia en Entre Ríos, puede haber un temporal como fue el de Bahía Blanca y el gobierno no hace nada. Puede haber hambre en la Argentina como hay y el gobierno no hace nada. O sea, básicamente en el no hacer hay toda una definición política, ¿no? Y como decimos siempre, aquí no hay errores, ¿eh? Aquí no es un gobierno que está equivocándose en la gestión. No, es un gobierno que es consciente cuando hace, por qué hace, y cuando no hace, por qué no hace. No le demos la posibilidad de que sean una banda de inimputables. No. Demos la responsabilidad que cada uno de los cargos que ellos ocupan tienen. Pero hoy les quiero proponer reflexionar, por supuesto está todo el equipo hoy para que nos acompañe esta noche repasando todos los temas. Vamos a hablar de algo que, insisto, sigue siendo lo medular y que tiene que ver con la realidad social y que tiene que ver con un gobierno que no la atendió ni la va a atender. Pero este fin de semana pasaron muchas cosas. Y habló la Iglesia con respecto al hambre y se expresó también el gobierno y metió la mano la justicia para intervenir en esto que pasó con los galpones con comida. Y lo que podemos evidenciar es que estamos frente a un gobierno al que hay que tenerle miedo. Sí, sabemos que el miedo es una de las emociones que más en contra nos juegan. La discusión es si el miedo debe paralizarnos o en todo caso qué debe generar como reacción frente al miedo. Vamos a reflexionar sobre eso, porque insisto, hay elementos para darnos cuenta que este gobierno es de temer, mucho más de lo que creemos. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Muy bien, les propongo que hagamos un repaso de lo sucedido este fin de semana, desde el 25 de mayo hasta aquí. Porque si bien el tema, ustedes ya lo conocen, seguramente ya lo han profundizado, es un tema que nos sigue interpelando y que nos debe interpelar cada día. Porque cada día que esa comida sigue guardada en un galpón y que el gobierno sigue sin enviar alimento a los comedores, cada día que pasa y ese hecho continúa en la misma situación, se conforma como noticia. Cada día que este gobierno desnuda su insensibilidad, se transforma en una noticia. El miedo oportuno decidimos titular y les quiero contar por qué. Este mediodía en el programa de Rubén Suárez y de Lucila Trujillo, charlando con mi querida y admirada colega Paula Marusic, Paula analizaba la incapacidad de este gobierno en términos de sus funcionarios, el desconocimiento de este gobierno en muchas de las actividades que lleva adelante, y que eso generaba miedo. Y ella dice, y la verdad que te da miedo que haya gente que está conduciendo los destinos de la Argentina y que no sepa de las materias del cual asumió un rol. Y reflexionábamos juntos y digo, sí, está bien tenerles miedo. No solamente por su incapacidad de ocupar los roles que ocupan, sino además porque nos han demostrado que pueden hacer cualquier cosa, que son capaces de hacer cualquier cosa, que son capaces de no actuar frente al reclamo de toda una sociedad que mayoritariamente le están diciendo actúen con nuestros pibes que la están pasando mal y que tienen hambre. Y estos funcionarios, en medio de ese escenario, en medio de una movilización conducida por Juan Grabois, que se fue hasta los galpones donde están los alimentos, a decir, che, entreguen los alimentos que la gente los necesita, se van a tomar un café, un desayuno, a un restaurante muy conocido del centro de la ciudad. Esta es la imagen, todos sonriendo y generando un hecho de violencia. Esta foto es una foto de violencia. ¿Saben por qué? Porque es una foto en medio de un contexto. Quiero decir, si yo abro un cajón en mi casa y saco fotos de otros años, la foto tiene el peso de la imagen y tiene el peso del momento en que esa foto fue sacada.
Cuando uno mira fotos de cuando era chico, lo primero que hace es decir, uy, mira qué chiquito era, uy, mira quién estaba, uy, mira esto. O sea, el contexto, la imagen te lleva a ese contexto que la foto fue sacada. Entonces, esta foto no es solamente el rostro de estas personas, es el rostro de estas personas en un contexto donde ahí están los que deciden no darle de comer a millones de argentinos mientras van a una de las confiterías más caras que hay en la ciudad. A propósito, esto no es casualidad. Decidieron ir a un bar. ¿Para qué? Para mostrarse, miren cómo podemos estar en cualquier bar, podemos tomarnos un cafecito, comer una media luna, no pasa nada. En el mismo momento se estaban los galpones pidiendo, ábranlos que hay comida. Esta imagen es violenta. Esta imagen es violenta. ¿Y por qué hablo del miedo oportuno? Porque a veces es oportuno tener miedo, no para que nos encierre, no para retroceder, sino para entender qué es lo que tenemos enfrente. Este gobierno es capaz de cualquier cosa. Estamos viviendo, estamos en plena vigencia, como alguna vez dijo Milei, del derecho a morirse de hambre. Y mientras tanto sonríen. Y mientras tanto para ellos está todo bien. ¿Y saben qué es lo peor? Que de verdad para ellos está todo bien. Porque no les importa. Porque no les importa lo que sucede puertas afuera del palacio. No les importa, por más que se lo diga la gente en la calle, por más que se lo diga la iglesia. Miren, vamos a recordar lo que le pasó a Milei cuando, creo que es en Córdoba, cuando sale de ese acto, permítanme abrir el paréntesis. La banda de zombies que estaban gritándole todo en Córdoba, muchachos, repasen su vida, porque no es una cuestión ni ideológica, digo, ¿no? ¿A quién están vivando? Quizás estaba todo arreglado, bueno, no sé, pero de verdad, ¿no? Toto te endeudó a 100 años, se fue a la bicicleta financiera, es un endeudador serial y gritan Toto. Bueno, está bien, cierro paréntesis. Tenía necesidad de decirlo, qué sé yo. Hay terapias colectivas que son baratas, que se pueden hacer. Pero quiero que vean lo que pasó cuando Milei sale de un acto y se le acerca un ciudadano y le dice, no podemos llegar a fin de mes, lo van a recordar. Vamos a repasarlo. Si se están repartiendo, digamos, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo sus curros. La gente no llega a fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y eso es falso. Yo te lo digo. Sí, bueno, digamos, y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos. La comida de los galpones se está repartiendo, es mentira. A algunos se le está acabando el negocio, es mentira. Porque no hay un negocio en términos de un comedor. No hay negocio posible en términos de un comedor. Y es mentira que la gente no llega al fin de mes y no se estuviera muriendo de hambre. Digo, la verdad, ¿está convencido de esto el presidente? Porque si está convencido es para tenerle miedo, ¿eh? Pero no miedo porque sea un loquito, no. Miedo porque no registra la necesidad del otro, no la registra. Y el problema no es, en todo caso, no sería el problema, si la registra y por el momento no quiere hacer nada. Eso me parece que le puede pasar a Petovelo, que es muy consciente. Pero sean conscientes o no, no piensan hacer nada. Ni que se lo diga a la gente en la calle, ni que se lo diga la iglesia. Por ejemplo, Monseñor Ojea, que le dijo, por favor, distribuyan alimentos. Esto le decía. Nos hemos enterado que existen 2 depósitos de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social que tienen 5 millones de toneladas de alimentos guardados. No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión. Rápidamente tienen que ser entregados. Esta sensibilidad frente al pan que yo tengo y puede faltar en otras mesas, va contra todo lo que significa, por ejemplo, tirar. Dios quiera que rápidamente se abran esos depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar de su alimento diario. Bueno, excelente, monseñor. Me tomo el atrevimiento de decirle, no le pidamos a Dios lo que puede resolver el gobierno, ¿no? Digo, el gobierno lo puede resolver, y muy bien, y muy oportuno el reclamo de la iglesia.
Y el reclamo aparece en todos lados. Lo tenés en la calle con los ciudadanos, lo tenés en la iglesia, porque también en el Te Deum se habló sobre el tema del hambre. Y en un programa de televisión, uno de los programas que es muy visto, de una conductora que tiene larga historia profesional en la televisión, que por lo general ha estado emparentado a gobiernos, si se quiere, más de derecha. Y ahora le termina diciendo a la señora Mirta Legrand, a uno de los funcionarios, den la comida. Fíjense en qué Argentina estamos. Pensar que en algún momento hubo una Argentina que le repartía notebook a nuestros pibes. Hoy estamos en una Argentina que estamos reclamando que abren un galpón para darle arroz a nuestros pibes. Después me dicen que no son modelos en disputa. Esto pasaba en el programa de la señora Mirta Legrand. Esta mañana leía cómo ha bajado el consumo, ¿no? En el país, y muchísimo. Claro, los datos son muchísimo. De la economía, la foto de la economía. Eso es alarmante y preocupante. Es muy desalentadora la foto, digo. Cayeron los electrodomésticos más de un 40%, despachos de cemento más de un 35%, medicamentos un 3%, supermercados un 13%. Y José, ¿qué hace que alguien, por ejemplo, se ocupe de no repartir los alimentos que están en un galpón, en un lugar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se especula? No, pero ¿quién retiene los alimentos? ¿Quién hace que no se repartan, no se distribuyan? Mira, ahí se están organizando. La gente está pasando hambre y no te dan no te dan comida. Es un delito. Es un delito. Pero ¿saben cuál es el problema? Por eso el miedo. No les importa. Este gobierno está convencido que el que es pobre porque quiere. Este gobierno y sus funcionarios, con nombre y apellido, todos, el que se calla también, por omisión o por acción. Este gobierno está convencido que el pobre es pobre porque quiere. Está convencido que si no salió de la pobreza es porque no hizo lo suficiente para salir de la pobreza. Está totalmente convencido que es una especie de raza, y utilizo la palabra raza, en la que no creo, pero digo, la piensan así. Es una profunda mirada de clase también. Hoy lo recordaba Paula Marusic. Claro que sí. Pero el enorme problema es que estamos frente a un gobierno que ha demostrado su incapacidad de gobernar porque no tienen el más mínimo valor de lo humano. No lo regula ni un solo valor humano. No se puede discutir política con este gobierno. ¿Se acuerdan cuando en más de una oportunidad yo les he manifestado que discutir la política tradicional con este gobierno es un poco perder el tiempo porque no tienen los parámetros tradicionales de la política en democracia en nuestro país? Pero es peor aún, porque no tienen un valor humano que nos unifique como para poder sentarnos en una mesa. Entonces, ¿para qué vas a discutir política si en todo caso no hay un mínimo objetivo común? Vos podés discutir política con aquel que cree que la manera de construir riqueza es de tal forma y otros que te dicen no es de tal forma. Pero los dos coinciden que la economía debe tender hacia el bien común, debe tender hacia la igualdad de oportunidades, debe tender hacia un consumo, por eso tiene que haber un buen salario. Bueno, discutamos política, discutamos las formas. Pero tenés que tener ese acuerdo de que las dos partes tienden al bien común. Este gobierno no. Entonces no les roza ni la más mínima sensibilidad. Entonces, ¿qué podemos discutir con este gobierno? Si no ven el horror del hambre en donde nosotros lo vemos, no lo ven. Entonces, tenerles miedo no significa encerrarse. En todo caso, significa saber que lo que está enfrente es capaz de cualquier cosa. Y yo estoy convencido que este gobierno es capaz de cualquier cosa. No les importa nada, ni la gente en la calle, ni los programas de televisión, ni la iglesia, ni los movimientos sociales, ni los periodistas, ni los operativos, ni las operaciones que se hacen desde algunos sectores de la política para que tomen conciencia de qué es lo que están haciendo. Y cuando alguien se les quiere acercar, hacerle una pregunta tan sencilla a la ministra de Capital Humano, como hoy se quiso acercar Lautaro Mailin, a preguntarle lo que todos queremos saber, ¿por qué no entregan la comida? Le pasaba esto, hablando de violencia. Ministra, ¿cómo está tu tema de los...? No me empujé. Estoy haciendo una pregunta, no me empujé. Soy un periodista, viejo. ¿Cómo me va a empujar así? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces, tarado? ¿Cómo me va a tratar así?
Ministra, ¿cómo está todo el tema de los...? No me empujé, no me empujé, no me empujé. Estoy haciendo una pregunta, no me empujé. Soy un periodista, viejo. ¿Cómo me va a empujar así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces, tarado? ¿Cómo me va a tratar así? Las imágenes hablan por sí solas, por supuesto el abrazo al querido Lautaro, siempre con ese trabajo extraordinario que hace día a día. La pregunta final de Lautaro Mailin es importante. ¿Cómo me vas a tratar así? La respuesta se la podemos dar nosotros, porque así nos tratan a todos. Y nos pueden tratar peor. Y nos pueden tratar peor. No hay reparo en lo político. Todo indicaría, en cualquier escenario, miren, pongan el partido político, el espacio político ideológico que quieran. Te descubren que tenés un galpón lleno de comida, aparecen todos los medios, lo primero que haces, más allá de las intenciones de por qué lo escondiste, por qué lo guardaste, por qué no lo querés repartir, es, che, abran los galpones, repartan la comida, se terminó el punto. Se terminó. Lo hace, lo hace el militante político de barrio que recién empezó a hacer su camino de militancia, ¿eh? No, y no lo hacen. Pero no solo que no lo hacen. Cuando la justicia les dice, lo tienen que hacer, deciden apelar. O sea, ¿ustedes entienden el nivel de cosa enroscada, perversa, angustiante? Abran los galpones y repartan la comida. ¿Qué tiene de difícil? Tienen hasta las camionetas 0 kilómetros, lo anunciaba Victoria Tolosa Paz, el ministra de Desarrollo, que compraron en su gestión. Ahí para... Digo, tiene... A ver, y yo insisto con esto, no porque crea que no lo entendemos, tengo claro que lo entendemos. Pero lo quiero decir, abran los galpones y distribuyan la comida. ¿Qué les pasa? O sea, yo les juro por Dios, se ríe, pero no lo puedo creer. Pero uno se indigna porque es incomprensible. Tenían, ya me olvidaste el nombre, los off, esto de los repelentes. Tenían repelentes guardados mientras había colas para conseguir repelente. ¿Qué les pasa? ¿Cuánto daño quieren generar? De verdad que es incomprensible. Por eso es oportuno tener miedo. Insisto, yo sé que el miedo siempre paraliza, nos ha pasado a todos en la vida. Bueno, debemos romper esa parálisis, ¿sí? Y el miedo debe organizar. Y el miedo debe decirle, no, señores, no. A ver, hay códigos. Hay hasta códigos de guerra, ¿eh? Hasta en la guerra. Que solamente no. O que en nuestra historia dolorosa los violó Margaret Thatcher, hundiendo el Belgrano, ¿no? Margaret Thatcher, que casualmente reivindica a Milei. Hay códigos. Tenés comida, tenés pibes con hambre, no tenés nada que pensar. Seguís teniendo la comida ahí y dormís tranquila, Petovelo. Y salen a tomarse un desayuno a un bar de la ciudad. Yo les digo sinceramente, Macri era Gandhi al lado de estos tipos. Porque, y fíjense lo bajo que hemos llegado para llegar a esta síntesis. Pero insisto, y redondeo para no extenderme más, saquemos todo análisis político. No tienen un rasgo humano. No tienen un rasgo humano. Y no se los pido de romántico, no quiero que nos abracen. No tienen un rasgo humano. No tienen un rasgo de sensibilidad. No tienen un rasgo que los muestre, qué sé yo, susceptibles de sentir algo de lo que le pasa al otro. No lo tienen. Entonces esto termina mal. Y no estoy siendo golpista con esto, ¿eh? Te puede terminar a los 4 años, pero esto termina mal, ¿eh? Esto termina mal. Porque esta soberbia del presidente de darse vuelta y decir, bueno, si fuese verdad, estaría muerto de hambre. Esto no es gratuito, ¿eh? Esto no es gratuito. Y hasta es justo que no sea gratuito. Gratuito en términos políticos. Bien, quizás la tarea sea que el miedo cambie de bando. Que el miedo está cuando las puertas del palacio empiecen a temblar. ¿Y saben lo que va a pasar? Porque las familias humildes y los más pobres, que hoy la están pasando mal, se están portando muy bien. Muy bien. Están yendo, reclamando ante la justicia, van ante la puerta del galpón y manifiestan pacíficamente, y lo van a seguir haciendo así. Pero el día en que a la ministra de Represión, Patricia Bullrich, se le ocurra reprimir, ¿saben lo que van a decir muchísimos medios? Van a decir,
otra vez la violencia y el rostro va a estar sobre los pobres. No, por favor, que esto no llegue a hechos de violencia. Pero si llegan los hechos de violencia, tengamos en claro que hay un escenario que hoy se puede evitar y no se evita. Nada más, porque estaría toda la noche. Digo, abran los galpones y repartan la comida, que además no es de ustedes. No es de ustedes. Ábranlos, porque tarde o temprano se los va a abrir alguien, ¿eh? No es una amenaza, casi les diría un repaso histórico. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, a ver, hay mucha información. Ahora nos vamos a meter de lleno con el tema del GNC, con el tema del gas, porque nos vamos a quedar sin gas. Ya está pasando algo en Córdoba, ¿no, Avi? Córdoba, hay largas, hola, buenas noches, hay largas filas de los autos en las estaciones de servicio para poder cargar GNC. No hay GNC. Cortaron el GNC. Esto es algo que ya lo veníamos hablando desde la semana pasada. ¿Cuál es el problema? La falta de inversión, la falta de presupuesto. Sí. Tendrían que ya haber estado terminado, de hecho, lo que se llama el gasoducto Néstor Kirchner, Sí. y sobre todo la parte norte, que es justamente la que puede alimentar a más provincias. Bueno, esto cuando asume Javier Milei, como recorta presupuesto, saca esas partidas. Y para la obra pública, ¿no? Exactamente, para todo. Por ende, no se llegó a completar los tramos que ya a esta altura tendrían que estar funcionando, a punto tal que el gasoducto Néstor Kirchner tendría que estar trabajando al doble de la capacidad que está trabajando hoy. Eso genera que además el tiempo no acompaña porque el clima generó mucho más frío del que correspondía a esta altura del año. Por ende, para poder abastecer a los domicilios, a los usuarios residenciales, es necesario recortar en las industrias. La semana pasada había un comunicado que se les mandaba directamente a las empresas para decirles, miren, no pueden usar más gas, y si usan mucho gas, bueno, vean de qué manera lo pueden distribuir, porque no vamos a dar abasto. Bueno, aquí estamos. Bueno, esta es la realidad, ya la estábamos anunciando, seguramente, lo decía recién Pablo Dugan, mañana va a ser un día muy particular porque vamos a ver cómo escala esto. En un ratito vamos a estar con lo que pasa en Misiones, porque allí está Bernardo Maniago, hay novedades en una provincia que se ha puesto de pie y que no detiene ya hace más de 10 días sus reclamos. Bernardo Maniago, buenas noches. Fernando, buenas noches. Los policías fueron convocados de urgencia por la jefatura de la policía aquí en la sede misma de la fuerza. Estaban en el campamento, recibieron un llamado personal del jefe, quien los convocó de urgencia para hacerle una propuesta que fue calificada por Amarilla y por el resto de los voceros como en principio muy buena. Alguna información aparentemente les dejaron trascender, pero no se conoció el contenido de la propuesta. Aparentemente la convocatoria del jefe de policía fue perentoria, les dijo tienen que venir, tienen que aceptar esta propuesta porque realmente es muy buena, pero el sí tiene que ser esta noche. Tenemos que resolver el conflicto esta noche, hay que ver qué van a resolver los policías. Recordemos que desde hace 12 días, sí, a partir de las 12 de la noche va a comenzar el día 13, la provincia de Misiones atraviesa un conflicto sobre todo policial, pero de otros sectores de la administración pública también. De las diferentes negociaciones recibieron la semana pasada una propuesta del 30% de incremento. Les pidieron después que bajen las pretensiones, que bajen la exigencia, hasta que finalmente llegaron a aceptar, en principio, en una asamblea con los delegados, llegaron a aceptar un incremento del 21% para el mes de mayo, es decir, lo que van a cobrar ahora el 30 de este mes, y luego un incremento sobre el sueldo de junio, que sería cobrado en el mes de julio y que sería de un poco más del 50%. Son las cifras que trascendieron, no son oficiales, son las cifras que trascendieron y que los policías estarían dispuestos a aceptar en la tarde de hoy. Ahora, no hubo respuesta por parte de la jefatura ni de los ministros que estaban negociando con ellos, y por ese motivo decidieron quedarse en el campamento hasta que hace una media hora atrás fueron convocados de urgencia por el jefe de la policía. Están reunidos en el interior, ingresaron 30 delegados, hay otros efectivos que los acompañan y que están fuera, así que vamos a aguardar a la finalización de la reunión. Mira, hace ni 5 minutos que acaban de ingresar
vamos a aguardar a que termine la reunión para, bueno, ver qué es lo que ocurre. Yo creo, me parece, Fernando, Sí. que estamos cerca de la finalización del conflicto. Ojalá, porque la situación se había puesto muy, pero muy tensa. Ustedes ven que algunos manifestantes, algunos policías ocultan sus rostros porque son los que están en actividad Claro. y temen ser sancionados, como lo hemos venido contando a lo largo de estos días. Pero digo, que la situación se había puesto muy, pero muy complicada, sobre todo anoche, cuando un grupo de policías con 4 o 5 patrulleros salieron del acampe, dijeron vamos a tomar la jefatura, después hicieron un recorrido por el centro, se escucharon algunas explosiones, lo que se argumentó es que eran petardos, que no eran disparos de arma de fuego, pero hay una investigación judicial que comenzó por orden del juez que entiende la causa para determinar la identidad y para determinar cuáles fueron los patrulleros que se movieron y quiénes estaban a bordo. Bueno, todo eso podría quedar en la nada porque el acuerdo incluiría una amnistía que borraría todas las responsabilidades administrativas y también judiciales que pudieran caberles Bien. por los episodios de los últimos días. Creo que, bueno, vamos a aguardar que finalice la reunión y ver qué es lo que pasa. Bernardo, muchísimas gracias por esta información de primera mano que nos da. Cualquier cosita nos llamás y estamos de regreso con vos. Gracias. Bueno, Bernardo Mañago dándonos un adelanto importante. Puede haber un principio de acuerdo. Vamos a estar atentos a esta información porque sabemos todo lo que ha sucedido en Misiones. Ya lo tengo en línea a Lorenzo Toto de Bedia, sacerdote de la parroquia de los Milagros de Cacupé, del barrio 2124. Siempre es necesario y es muy oportuno escucharlo. Toto, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, me imagino que vos estás hace años ya en los barrios, en esos barrios que tanto necesitan y cada vez más. Me imagino que este gobierno y que esta decisión de no repartir alimentos te atraviesa de una manera muy particular, ¿no? Porque le atraviesa a tu gente, a tu barrio. Sí, realmente es impresionante, increíble esto de que haya gente que no puede tener alimentos en su casa y saber que hay encanutados un montón de alimentos en depósitos es inadmisible. Nosotros tuvimos que, por ejemplo, ayer, mientras me llamaba un periodista que no me escuchaba, yo dije, no me escucha, tenía el celular en el hombro, porque estoy partiendo por la mitad un pack de fideos tirabuzón para que una mitad quede para el comedor al cual le corresponde y otra mitad vaya a un comedor de emergencia del cual no tenemos provisión. Ese tipo de cosas nos está pasando, es como que estamos haciendo la raspa para poder entregar alimentos a la gente. ¿Y cada vez va más gente a los comedores? La verdad que sí, cada vez viene más gente a los comedores, incluso vienen personas que trabajan, que laburan, que tienen su sueldo, obviamente mínimo, pero que con lo que se llevan de alimentos se ahorran para los gastos que tiene cualquier persona. Desodorante, lavandina, detergente, los útiles de la escuela, la sube. Entonces, uno dice, no hay hambre. Sí, hay hambre, porque el hambre no es solo que te morís de famélico. El hambre es que tengas que, con la guita de los alimentos, te impide comprar lo que necesitas para vivir. ¿Cómo se puede explicar? No sé, me parece que el hecho de ser sacerdote no te obliga a tener una explicación de cómo se puede actuar con tanta insensibilidad, cuando además se ocupa un lugar que podías hacer mucho bien, ¿no? Se habló mucho de cierto goce de la crueldad de este gobierno, o esta incomprensión de decir, che, ¿por qué no abren los galpones y distribuyen aunque sea esa comida? Y no lo hacen. Yo no sé desde qué lugar de lo humano se puede explicar esto, si es que tiene explicación. No, la verdad que no hay explicación posible, porque es la insensibilidad al extremo, ¿no? Y además, no es que me quiera poner muy en cura, pero
cuando uno confiesa, después está lo que se llama la enmienda, el propósito de enmienda del error que se hizo. Claro. Supongamos, porque es evidente que tiene que pasar, que los alimentos ahora se entreguen. Es ridículo que se piense que no se van a entregar en pocos días. Pero bueno, después de eso, ¿qué? ¿Seguiremos hasta el próximo reclamo del próximo galpón? ¿O tiene que haber un cambio real aprendiendo de este garrafal error de la política alimentaria, entre otras cosas? Toto, buenas noches. Abigail Lasalle lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Abigail, ¿cómo está? Bien, aunque sorprendida, bueno, bastante triste por el relato que usted nos hace, pero también atenta a lo que contaba recién, esto que tiene que haber algo que debe cambiar. Y la pregunta que yo me hacía, escuchándolo, es, con todo este recorrido y esta atención que usted lleva desde hace tantos años a los sectores más vulnerables, más humildes, a los más necesitados, ¿en algún momento consideró que íbamos a estar hablando en este tiempo de que había bolsones de comida que no fueron entregadas y que además a todo esto se escuda en catástrofes, por ejemplo, que ya sucedieron en la Argentina y que tampoco fueron salvadas con ese alimento? Tristemente te tengo que decir que jamás me imaginé que íbamos a llegar a esto. De hecho, los curavilleros, en plena campaña, advertíamos que ojo con votar a una persona que está diciendo que la justicia social es una aberración, que el Estado es un robo. Y esto es la consecuencia directa de eso que este hombre decía ya en campaña. Así que realmente jamás uno se imaginó que tendríamos que estar hablando de obligar a repartir comida. Jamás me imaginé que íbamos a llegar a esto. Mirá que hemos tenido gobernantes insensibles, pero como esto, que se jactan incluso de eso, pública y descaradamente, como diciendo, bueno, ya te hubieras muerto si no llegas a fin de mes. Totalmente. Jamás me imaginé. Toto, buenas noches, soy Pablo Mesina. Quería preguntarles qué otras cosas también están pasando en los barrios, porque tengo entendido, y creo que lo había comentado usted, que también ya no hay ni siquiera gas o electricidad que exista como para poder cocinar, que se está volviendo a utilizar leña para cocinar lo poco que se consigue, ¿es así? Sí, a muchísima gente la encontrar que tiene olor a leña, y es eso, están cocinando con leña porque la garrafa es carísima. Y porque además, bueno, hay problemas sociales que se acrecientan por esto. Dice, si hubiera muerto, si ya no llegara a fin de mes. Hay gente que se murió. El otro día se mataron a un pibe porque se peleaba con otro para robarle el cobre. Y el pibe que anda en el Paco, evidente que eso es una muerte de la pobreza. Claro. Eso es una muerte de la pobreza. Sí. Terrible. Bueno, es una muerte de la pobreza también, como tantas otras. claro. Entonces, sí, es algo que uno jamás se hubiera imaginado que se iba a llevar a esto. ¿Qué tal, Toto? Lo Nahuel. saluda acá Nahuel Sosa. También le quería preguntar, porque este es el hecho puntual, pero lo que uno ve es que desde que asumió el gobierno no hay una política alimentaria. De hecho, paralizó incluso programas como el PNUD, que es un programa de Naciones Unidas, en las cuales solo ejecutó el 8%, que son programas incluso que ya están destinados de antemano por los propios acuerdos que firma el país para que se ejecuten de tal manera. Sí, el PNUD, incluso hasta en los aspectos en los cuales se actualizó, también nos quedamos cortos porque crece la afluencia de gente a los comedores. Con la misma plata que se destina no se compra la misma cantidad de alimentos, y no solo a organizaciones sociales que le han cortado de cuajo por cuestiones también políticas, sino a nosotros mismos que mantenemos el PNUD, pero los curavilleros teníamos también lo que es entrega de alimentos a granel, que eso también se cortó. Claro. O sea, hay un prejuicio de que todo lo que es entrega de alimentos o para comedores
que va a ser mal utilizado. Esa estigmatización. Toto, gracias por el testimonio que es tan necesario en este tiempo y un fuerte abrazo. ¿Se puede ayudar de alguna manera a la parroquia del barrio de la 2124? Sí, la verdad que a la nuestra y a muchas otras villas y curas y parroquias de los barrios populares, en el caso nuestro es la parroquia Cacupé, es Osvaldo Cruz 3470, Capital Federal, o si no, hablar al Facebook Cacupé Barracas. Bien, ahí estamos anotando, así lo volvemos a difundir. Toto, fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por comunicar esto y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bueno, a ver, siguen, Pablo, los testimonios de lo que significa este presente, que insisto, le pasa a gran parte de los argentinos esto, ¿eh? No es que son hechos aislados, hay toda una política, parece, ¿no? Exactamente, y además hoy hubo una manifestación muy fuerte, ¿no?, que tiene que ver con lo que ocurrió en Villa Martelli, ¿no? Las organizaciones sociales yendo al lugar en donde la justicia le ordenó, el juez Casanova le dijo, bueno, distribuyan, ¿no?, sí, los alimentos. Sin embargo, lo que vos decías en el comienzo del editorial, allí el gobierno decide apelar en vez de repartir y utilizar diferentes explicaciones para justificar lo que no tiene ningún tipo de explicación. Esto ocurría hoy en Villa Martelli, donde las organizaciones así se expresaban. A ver, ahí está, ahí vamos a ir viendo, ahí están, las imágenes. Ahí lo tenés, donde diferentes grupos se acercaron a este lugar. Esto no ocurre solamente acá en Villa Martelli, sino también que pasa en Tucumán, en Tafí Viejo, donde la cantidad de alimentos se estima en 5.000, son 5 millones de kilos, ¿no? 5.000 toneladas, donde hay absolutamente de todo, y esto fue corroborado y fue mostrado por Juan Grabois, que estuvo presente. Mostró la documentación que después Nahuel la va a comentar, esto que hablaba del PNUD y también este programa que tiene que ver con la Organización de Estados Iberoamericanos, donde la compra de estos alimentos no tiene que ver para nada con cuestiones de emergencia, pero así lo explicaba Juan Grabois, que se acercó en el día de hoy, porque bueno, la situación se pone compleja, ¿no? Hay hambre, hay manifestación, y detrás de esas chapas, de esas puertas metálicas, hay un montón de comida. Hoy Juan Grabois lo explicó de esta manera, de qué se trata y para qué fueron comprados los alimentos. Si no hay justicia, habrá que pensar otros métodos, la verdad. Yo vine hoy, empezaron unos vecinos acá, vinieron después la gente de la UTEP, vine como abogado. De hecho vine a plantear no caer en provocaciones, porque hay una provocación, traen todos los días pallets nuevos acá de comida que no reparten. Y no quiero perder la calma, pero yo escucho lo que me dicen y la verdad es que, no sé, me hierve la sangre y me da ganas de hacer justicia por mano propia, te digo la verdad. Y que Petovelo no se olvide que ella está imputada por un delito grave, que la orden del juez es hacer cesar la comisión del delito y que va a terminar presa si no lo hace. Son sádicos, son malas personas, no ven, no sienten, de verdad quieren hambrear a las personas. Hay un proyecto de miseria planificada. Bueno, ahí muy claro, como siempre, Juan Grabois, y la falta de alimentos está pasando en los comedores, está pasando en los barrios más humildes y también en fundaciones. La Fundación Papa Francisco la preside Liliana Zanucci, que está esta noche aquí con nosotros. Hola Liliana, gracias por venir. Hola Fernando, Abigail, Hola. Nahuel, Pablo. Hola. Y Árabe. ¿Qué es un apodo? Sí, no, se confundió. Está aturdida, la realidad la aturdió. Bueno. Vos me dijiste Árabe. ¿Cómo está la situación, Liliana, en la fundación? Mal, muy mal. No está exenta de todo lo que está pasando, así que lamentablemente nos tenemos que acoplar a este grito, digamos, doloroso de pedido de entrega de alimentos. ¿Ustedes de dónde solían, de qué sectores siempre la han ayudado? Que Mira, ahora ya no ayudan, digamos. Sí, claro. Nosotros tenemos delegaciones en casi todo el país, en el conurbano bonaerense puntualmente, 18 delegaciones,
con las cuales asistimos entre comedores propios ajenos a 400 comedores por mes y un número aproximado de 30.000 familias por mes. Entonces teníamos asistencia, como se habló, del programa PNUD, de alimentos secos y de las donaciones privadas, que es lo único que seguimos manteniendo, las donaciones privadas. Perdón, Liliana, ¿y alcanzan a cuántos comedores? Porque vos decías... Y en el conurbano son entre propios y ajenos 400 por mes. ¿Y alcanza lo que te dan de manera No, privada? claro que no. Estamos prorrateando, a ver, antes dábamos, se preparaban las botellas para los chiquitos, ¿no? Claro. De leche con un poquito de té o mate cocido, y ahora es todo mate cocido con un poquito de leche. Bueno, ahí saca la conclusión de cómo estamos racionando. Liliana, ¿fueron a verlos, fueron a visitarlos? Porque tanto se habla, ¿no? De las auditorías, de los desvíos, de que había comedores que no estaban. ¿A ustedes les consta que hayan ido, aunque sea a hablar con ustedes, a conocerlos? No, te digo más. Esta denuncia que surge a través de Ariel, de las fotos, digamos, de los depósitos, nosotros lo hicimos el 14 de diciembre, nadie nos escuchó. Pero ahí yo le pedí al Ministerio de Capital Humano, mínimamente, sabiendo que además había cajas navideñas, que entreguen esos productos navideños para las familias, para las fiestas. Y cosa que tampoco fue escuchada. ¿Vos habías visto la mercadería en los galpones? No, yo no la vi, pero sí tenía informe de lo que había. Sí, claro que lo tenía. Claros informes. Qué barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Esta mercadería está puesta en pallets. El mismo peso, con el tiempo, si no los moves rápido, se empiezan a romper. Y cuando se rompen, empiezan a aparecer o bichitos, o alimañas, otras cuestiones. Entonces estamos en un momento en que estamos realmente gritando con todo el corazón que entreguen lo que quede, que se pueda salvar. Ahora, Liliana, hay algo... una vez me impactó mucho que vino acá, no me acuerdo si fue Nacho Levi, que dice que están empezando a vivir situaciones donde a veces los padres terminan con hechos de violencia en la propia cola que lo lleva. ¿Por qué? Porque quedan los últimos platos de comida y bueno, y la desesperación por comer, bueno. No me quiero quedar en ese ejemplo, pero sí en preguntarte, claro, hay algo que tiene que ver con el cara a cara, para decirle a un montón de gente, no hay más. Y da mucha hasta vergüenza ajena o propia tener que decir, hasta acá llegamos, en la olla ya no quedó más nada. O no podemos entregar más viandas, o no podemos entregar más bolsas, porque yo tengo la política de que, con todo el respeto, con los comedores, que de hecho también los tenemos, pero a mí me gusta entregarle a la familia la bolsa, porque para que cocine la mamá o el papá en su casa, coman en familia en un horario normal. De forma distinta, exacto. Claro. Y Fernando, ¿qué quieres que te diga? Están los campos emocionales tan espantosos que uno trata de hacer un colchón de tranquilidad, de conversar mucho. El grado de desesperación es muy grande. Las mamás, los papás se ponen nerviosos, los chiquitos lloran. A eso sumale de que están mal alimentados, ¿no? Es muy complicado el tema y creo que es verdad, esto en tu editorial no la ven. Claro, no la ven. En algún momento la van a sentir. El que no da no recibe y el que no recibe pierde. Entonces esto es un círculo que se debe mantener. Y la verdad que es inexplicable e irracional. No tengo muchas palabras para... Es irracional. Liliana, muchísimas gracias por venir hasta acá y decirme que... Fernando, Lili, una cosita cortita. Ay, a ver qué me va a decir. Sí, no tengas miedo, rubia. Simplemente te quiero... Lili, ¿viste que dijiste no la ven? Sí. Yo saco el lado positivo de todo, Fernando. No tengas miedo. Sí, tengo miedo. Saco el lado positivo de todo. Tengo miedo. Estoy haciendo una obra extraordinaria que tiene que ver con no la ven, pero reformada con Petovelo. ¿La querés ver, Lili? A ver. Vos tenés entrada gratis. Ay, pero qué generoso que sos. Vos sos el auténtico Peluca. Y te diría que Me casi... asustó. No. Bueno. Y casi te diría un machucho. Me asustó. No sé si sabés lo que es el machucho, pero sos un machucho. No sé, pero explíquemelo. Y sos un macho con un poco de chucho.
Les quiero decir algo. Yo pensé mañana, que tendría que ver con Espera, otra antes cosa. de que Un poco. usted presente su informe, sí, Liliana. Sí, mañana una cuotita de humor viene bien en medio de tanta cosa, ¿no? Mañana estamos haciendo una marcha alrededor del obelisco. Solo Bien. los directores, los representantes de las delegaciones vamos a dar 500 vueltas alrededor del obelisco en repudio a esto que ocurre con los 5 millones de alimentos. No vienen los comedores, no es una manifestación, es una marcha de dolor y silenciosa, pero que sé que vamos a perforar el cielo. Y una propuesta para el gobierno. Si no saben cómo, si no tienen cómo, nosotros ponemos toda la estructura, la logística, simplemente nos abren las puertas, llevamos los alimentos y entregamos hasta donde llegue esos 5 millones, que aclaro también, eso dura un mes, no es que es eterno, es una provisión para un mes los 5 millones, no confundamos. Gracias por venir, Liliana. Gracias a ustedes por la Muchísimas invitación. gracias. Si vamos al lado positivo de la vida. Bueno, hágalo, a ver. ¿No la ven? Mirá lo que te voy a invitar, Lili. ver. Mándalo, diré. No le... Esto es No la den. Si fue un éxito No la ven, no te pierdas No la den, que es la comedia de Petovelo que no te podés perder. Próximamente no va a estar en los comedores, ¿eh? No la den. 5 millones de alimentos que no lo verán nunca. Hasta luego, amigos. Próxima. Un espanto. Llévatelo. Ya volvemos, es una tanda corta. Bueno, muy bien, continuamos aquí en Sin Lugar para los Débiles y vamos a profundizar lo que le comentábamos antes, que tiene que ver con que mañana puede ser un día en donde empieza a haber cortes de gas importantes en las industrias. Hablábamos hace un rato, ya se ha suspendido la venta de GNC en Córdoba. En Córdoba, exactamente, en la provincia. De hecho, la empresa, que se llama Ecogas, emitió un comunicado, pero ¿sabés por dónde? Vía mail. Donde Qué bien, les todo por las redes, sí. Sí, todo por las redes. Le decía que con el objetivo de preservar los consumos prioritarios de la zona, deben suspender totalmente el expendio de gas natural a partir de que recibían esta notificación. Y hasta nuevo aviso, esto es, se suspende a partir de las 5 de la tarde, que estaban enviando las notificaciones, algunas estaciones las recibieron a las 7 de la tarde. A partir de las 0 nadie puede vender GNC, por eso son las largas filas que se arman en las estaciones de servicio para poder cargar. A ver, esto complica el tránsito, por ejemplo, complica el transporte, porque muchos son remises, muchos son autos que trabajan de Sí, aplicaciones. el trabajo diario, claro. Pero insisto, perdóname, Avi, estas imágenes las veíamos en Venezuela a causa de un bloqueo que tiene hoy todavía. Uno ya está un poco más liberado porque Estados Unidos necesita que le venda petróleo por la guerra de Rusia con Ucrania, pero cuando se veían estas imágenes se hablaba del desastre de ser Venezuela, ¿no? Sí. Miremosla hoy aquí, ¿eh? Ahora tenemos dos colas, ¿no? No solamente la del combustible, que a veces por el aumento, la que teníamos antes, sino ahora también la del gas. Bueno, ahora el sábado vas a tener otra fila de la nafta porque vuelve a aumentar, ¿viste? Bueno, Después pero te tiro un datito más con respecto al tema gas. dale, dice el comunicado de Ecogas, el no acatamiento o el acatamiento parcial de la presente instrucción los hará pasibles de aplicaciones de multas, penalidades, etcétera, etcétera. Lo cierto es que acá se suma, además de Córdoba, Rosario, Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Santa Fe en general. ¿Para qué? Para las grandes industrias. Me están avisando acá que Catamarca pasa lo mismo. Bueno, es terrible esto. Mañana es el tema, ¿eh? Claro. ¿Por qué? Porque es esto que vos marcás muy bien, Avi. Nosotros tenemos que ver las medidas, no como grandes noticias, que es, por supuesto, una noticia que genera flor de impacto, que no va a haber GNC, sino de lo que eso genera en la cadena de trabajo, en la cadena de distribución, porque el tachero, el de la aplicación, el que se tiene que trasladar, bien, pero también quienes se trasladan de un lado a otro para distribuir mercadería, por el abastecimiento después o desabastecimiento que puede haber. O sea, esto es un problemón de no solucionarse, ¿eh? Y el traslado del gas a través del gasoducto Néstor Kirchner. Que está bien, pero operando, las obras la pararon. Que está operando a la mitad, está llevando 11 millones de metros cúbicos, cuando tendría que estar llevando 22 porque no se hicieron las obras en lo que son las plantas compresoras de Tratayén, Saliqueló y Mercedes. Si lo hubieran hecho, se estaría transportando el doble. Y eso cuesta 500 palos verdes porque hay que comprar barcos de emergencia que no se previeron además para poder abastecer al Bueno, sector. el ARSA quiso hacerlo. Lo que pasa es que falló.
como se quedaban sin el gas, entonces, ¿qué dijeron desde el Estado? No, bueno, vamos a comprar. Y bueno, y falló, no llegó. Yo manejo otra información. Discúlpame, ¿te puedo tirar otro datito? A ver, tírame el datito. Tengo entendido, me están pasando información aquí, que los Kikos, los kirchneristas cordobeses, son los que salieron todos... Los Kikos, kirchneristas cordobeses, son los que salieron todos juntos a cargar gas. ¡Qué casualidad! ¿No se quedaron todos juntos sin gas ahora justo? Dale, dejen ya de hinchar las pelotas. Nos dimos cuenta todos. Todos nos dimos cuenta. ¿O no es así? No. ¿Cómo que no? Es así, Fernando, están viendo todo lo malo. ¿Por qué les puedo plantear algo cortito y breve? Qué despeinado que estaba. ¿Por sí? ¿Por qué? Llego apurado. Sí, vine en moto. ¿Por qué no dejan de hablar de todo lo que está mal y no empezamos a hablar de todo lo que va a pasar de lindo? ¿Qué, por ejemplo? Cuando se repartan los alimentos. Imagínense la alegría de los cordobeses cuando empieza a haber gas. La alegría del ama de casa cuando pueda pagar los impuestos. La alegría de la gente cuando pueda recuperar los trabajos. Está bien, no está pasando, pero está ahí en el arco iris, en la esperanza. Hablemos de lo que no pasa, pero pasará, en vez de criticar todo lo malo. Este programa es muy mala onda, chicos. Por favor. ¿Ya está? Hablemos de lo que va a venir, aunque no venga. Sigue con la escarapela, lo veo, muy bien. Sí, vine en moto. Sí. Hablemos un poquito, Nahuel, de lo que tiene que ver con la obra pública. Sí. Bueno, hablamos de gasoducto de Néstor Kirchner, no hicieron lo que tenían que hacer, hoy están las consecuencias. Sí, lo que vamos a hablar es obras paralizadas y provincias quebradas, ¿no? Decir, ¿por qué? Porque parte de lo que termina pasando es que se construye una suerte de unitarismo liberal, es decir, el gobierno pareciera que no le importa la suerte de cada una de las provincias. Primero quería mostrarte una encuesta que salió hace poco de la Fundación Participar, en la cual menciona que la obra pública es algo muy valorado incluso por los propios votantes de Milei. Mirá este primer dato. En este dato se pregunta si están de acuerdo con que el Estado desarrolle un plan de obras federal, y el 68% cree que sí, o sea, es un número alto, un 22% cree que no, 22,3%, y un 9,4% dice no saber, ¿no? Estamos hablando que casi un 70% de la población está de acuerdo con que el Estado, no es que acá se dijo el Estado y el mercado, alianza pública-privada, o sea, el Estado desarrolla un plan federal de obras públicas. Mirá la segunda placa, que también es importante, porque acá es según los votantes. En los votantes de Sergio Massa, el 71% cree que está de acuerdo con el plan federal. En los de Javier Milei, 63%, es un número muy alto, teniendo en cuenta la narrativa que hay contra el Estado. En los de Patricia Bullrich, 70%, en los de Juan Schiaretti, 48%. Estamos hablando, y en lo de Miriam Bregman, 84%, de quienes obviamente votaron las elecciones de octubre, ¿no? Claro. O sea, esta es una encuesta reciente, que tuvo los resultados ahora la semana pasada, pero basado en función del comportamiento electoral. Ahora bien, vamos acá a seguir en un punto que me parece que es clave, que es decir, si hay un consenso total respecto a que las obras públicas dinamizan la economía, si incluso en los propios votantes de Milei y de Bullrich se sabe, incluso en la gestión de Macri la obra pública no se frenó, entonces esta situación, este impasse, el cual está hace meses, va generando este tipo de situaciones que, como vemos, empieza a aparecer en el interior y cada vez van a recrudecerse más. Vamos a ver ahora un destacado que tenemos justamente con lo que tiene que ver con el gas. A ver. Mirá, Infobae. El gobierno compró a Petrogas un buque de GNL para afrontar la faltante de gas. Es decir, la compra fue realizada de forma directa por Enarsa, estamos hablando de $20 millones, y se licitará esta semana otros 8 buques. Cortes en estaciones de GNC e industrias para cuidar el suministro residencial, ¿no? Lo que recién venimos hablando, que está pasando en este momento, lo que hace no tener un plan planificado es que obliga a gastar más plata en un punto, porque cuando vos no tenés un plan unificado, cuando vos lo que haces es paralizar la obra pública, no es que lo reducís, lo que termina haciendo es que tenés problemas que después tenés que volver a comprar con más plata. Claro. Ahora, desde que asumió Milei, ha atacado a las provincias, es decir, ha tenido un discurso que ha sido muy vehemente, no solo con los gobernadores, sino también con los senadores y diputados cuando los trató de nido de rata, sino también en particular, casi sin darle importancia a esas realidades que pasan. Lo de Misiones es un conflicto del cual se desentiende totalmente la nación, ¿no? O sea, algo inédito. Bueno, recordemos que recién Mañago nos decía que puede llegar a haber un acuerdo con la policía, ¿eh? Pero a ver, ¿qué pasa en otras provincias? Vamos a ver, La Pampa.
va a la Corte Suprema y le reclama al gobierno de Javier Milei que coparticipe fondos que no le pertenecen, ¿sí? Según la gobernación pampeana, el gobierno de Javier Milei retiene 397 mil millones que corresponden a las provincias, lo que genera una profundización del ahogo financiero. Tenemos también lo que ha pasado con Petovelo, cuando se le preguntó, por ejemplo, con el subte Martín Ascua, que no respondió. Es decir, directamente la ministra negó lo que estaba sucediendo. En el caso de Juan Grabois mencionábamos que mientras el gobierno no reparte las comidas, porque los merenderos tampoco se las reparte a ninguna de las provincias, que la cuestión es que supuestamente está destinado para catástrofes, que esto muchas veces es, por ejemplo, cuando hay inundaciones en una provincia. Sí, bueno, de hecho hubo, ¿no? Cuando hubo o hay incendios. Entonces, este juego de decir, no, bueno, estos alimentos en realidad están para catástrofes cuando aparecen inundaciones, incendios en alguna provincia, también es mentira. Porque como vimos, la propia resolución indica que esos alimentos tienen que ir para lo que son los comedores. Y ahora te traje también acá una perlita, que es un archivo de Milei en Bahía Blanca. ¿Te acordás? Vamos a hacer un repaso cuando recién asumía, claro, que a la primera vez que tuvo que ir a viajar a una provincia, el primer relato del gobierno fue, ¿se acuerdan cuál era? Arréglate. Arréglense como puedan. Confío en ustedes, dijo. A ver. Los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos siempre poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación. Confío en que ustedes lograrán sortear esta situación. Genial, ¿eh? A ver, uno dice, es cierto, en los 90 la descentralización justamente tenía que ver esto con que la nación no se hacía cargo y iba delegando en las provincias, pero como hacen los gobiernos neoliberales, sin darle a las provincias después el presupuesto para que lo puedan resolver. La descentralización, eso es lo que oculta. Pero esto es hasta peor que una descentralización, ¿no? Porque no solo es una falta de financiamiento, sino que también es un relato agresivo cuando esas provincias reclaman qué es lo que le corresponde. Porque aparte no es que están reclamando de fondos que no les corresponden, sino que son los propios fondos que han generado las provincias a través de sus riquezas y sus recursos. Sí, Nahuel. Sí. No le está pidiendo mucho. Que no le den a las provincias. A Javier, él no sabe de política, él es apolítico, lo dijo Francos hoy. Entonces, tengámosle paciencia. Si Francos dijo, él no entiende la política argentina, no le estamos pidiendo demasiado a este pobre hombre que salió de un panel como vos, como un partido político, agarró una motosierra y ahora dirige los designios de esta patria. Nahuel, podés ser vos. Entonces te pido, por favor, tengámosle un poco también de cariño, de afecto. ¿Cuánto? ¿Quién no tiene ganas de viajar 4 veces a Estados Unidos? Usted, señora, está del otro lado. Si tuviese la posibilidad de viajar a Estados Unidos, a Israel, al Vaticano, ¿no lo haría? ¿O no? Vamos, dejémonos de joder. Seamos realmente francos. No, es un tarado. No. Pero está bien, No, yo quiero ver otra vez. No, me niego rotundamente. ¿Qué? ¿Usted quiere ver lo que no salió? De Petovelo. De Petovelo. Después del éxito de No la ven, llega al Ministerio de Capital Humano. Ahora me mandan el audio. La ministra Petovelo. Es el peor equipo de producción. No, pará todo. No, le puedo decir una cosa. Estoy en el peor programa. Estoy en el peor. ¡Hijos de puta! No se lo voy a decir, señora. Estoy en el peor programa. En el peor canal, en el peor programa de Son unos hijos de puta. Estuve toda la tarde. Seguime al control. Seguime al control. No hay nadie. Estos hijos de puta. Seguime al control, hijos de puta. No, basta de putear. Bueno, se fue. Bueno, ¿lo podemos pasar entero, música e imagen? Porque ahora es el momento. A ver, no sé, va, a ver. Después del éxito de No la ven, llega al Ministerio de Capital Humano No la den. La ministra Petovelo en una comedia para hambrearte de risa. ¡No la den! Millones de kilos de comida que esperan ser entregados a los más necesitados y... ¡No la den! La parte que más me hace reír es cuando dicen que van a ser utilizados para una catástrofe. ¡No la den! Próximamente en ningún comedor comunitario.
Bueno, muy bien, ahí está entero, claro, bueno. Los odio, Bueno. profundamente, los odio desde lo más profundo de mi ser. Bueno, aproveche el cortecito para ver si puede hay algo acá. Me sale como una cosa. ¿Sabe acá. quién es este? Yo se lo vi, el hijo de puta del microfonista. Basta me con pone, el puteado. que me dan ganas, me pone el aro este. Y me descontrola el peinado, parezco Milei cuando estaba haciendo la conferencia de prensa que tenía el quincho así. No, bueno, discúlpeme. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Bueno. Uno sufre. Hubo cambios de gabinete de un gobierno que está golpeado, es muy difícil seguir después de esto, que está golpeado de muchos lados. A ver, yo voy a decir algo que hoy lo decía en la radio, en Radio 10, donde también, por supuesto, hacemos con Magallanes. Decía que es una interesante decisión política de Milei ponerlo a Franco de jefe de gabinete. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Franco me parece maravilloso, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que, si se quiere, es el hombre que más conocimiento tiene de la política, de los pasillos de la política, de los lobbies, de lo que se dice de la rosca, Y bueno, estuvo en los dos el buen lugares del sentido, mostrador, ¿no? estuvo en los Claro. lugares del mostrador, sabe, conoce. Entonces, tiene una persona que va a coordinar los ministerios que es político. Por eso, cuando se lo sacan de encima a Nicolás Pose y llega Franco, Franco dice algo que en realidad después fue malinterpretado, que fue cuando Franco dice: el presidente no entiende de la política. Y después le explicó lo que quiso decir, según sus palabras, es que el presidente considera que toda la política tradicional es la casta. Y él está en contra de eso. De alguna manera, Franco le va a enseñar a articular y a vincularse con esa política, porque es inevitable que lo haga, a la que él llama casta, por más que sepamos que en la realidad la casta somos nosotros. Pero digo, esta fue la explicación, pero me parece que sí, que el gobierno termina sumando un instrumento político que por lo menos conoce. De la imagen esta que estamos viendo, sacándose selfie, Petovelo, con Caputo hacia el lado, bueno, Franco es el hombre que sabe. Los Ahí 8 estamos, ministros. ¿eh? Los 8 ministros. Claro, bueno. Menos Caputo, ¿no? Porque está de viaje con Milei. Pero depende de Franco, Fernando, porque en realidad, a ver, Franco también, ¿cuántas veces negoció con los diferentes sectores, habló con los gobernadores y después venía Milei una palabra y rompía absolutamente tenés razón, todo? sí, bueno, eso puede pasar. Vos podés ser gabinete o ministro plenipotenciario y sin embargo te lo rompe todo el ejecutivo. Más de 30 funcionarios ya que renunciaron. 36. 34. Es un récord. Y también, a ver, hay que tener en cuenta que a los 6 meses que se renuncia un jefe de gabinete. Y en un punto, también en el propio relato de Milei, esto sería un giro hacia la casta, en el sentido de que Guillermo Franco se caracteriza por ser una persona que, a diferencia de Nicolás Pose, que no viene del ámbito más político, supuestamente venía del ámbito empresarial, Guillermo Franco es alguien que viene de la política, que va a buscar negociar con los sectores políticos más tradicionales, que la condición que le puso a Milei yo asumo, pero quiero hablar con todos. Entonces es como que de alguna manera el gobierno termina preso de su propio relato que construyó. Sí, o en realidad de la propia jaulita, ¿no? Porque convengamos que al principio Guillermo Francos, cuando le dieron la posibilidad de poder trasladar las ideas de la Libertad Avanza hacia otros sectores de la política, también le recortaron y fue bastante castigado, recordemos. Que de hecho muchas veces hablaba más Mondino que el propio Guillermo Francos. Bueno, Mondino es uno de los nombres que dicen que está en la cornisa, que no se sabe si va a continuar o no. Es más, le ofrecieron a alguien que está en la Cancillería, se la ofrecieron a alguien que en este momento está bastante indeciso. Todavía no voy a decir el nombre, pero por una cuestión de poder chequear 100% la imagen. Me gusta tener varios chequeos, y entonces, pero la realidad es que hay un nombre ya con el cual se está hablando y al que le están ofreciendo a la Cancillería. Bien. Que no sería la semana que viene. ¿Es demasiado Hay que esperar. rápido un cambio de gabinete a esta altura o no? Sí. ¿En comparación con otros gobiernos? Sí, por eso también, a ver, esto prestar atención, porque muchas veces dice las encuestas le dan muy bien a Milei. No, yo eso no lo soy. Hay que tamizar. Es cierto que por el nivel de ajuste, tener un 50% es algo alto. También es cierto que Macri, por ejemplo, en los primeros 6 meses tenía 70% de aprobación. Por eso, no Sí, sé. Había hecho el ajuste feroz que había hecho, ¿no? Y después también hay que ver que esto, lo hemos hablado muchas veces, a veces estos deterioros no es que llegan tan rápido, pero cuando llegan todos juntos. Porque vos cuando ves la película completa, si se ve el conflicto con España, lo de Misiones, usted renuncia un jefe de gabinete. El Pacto de Mayo que no existió. El Pacto de Mayo no existió. No tenés un Ley montón de base que no cargos está cubiertos. A ver, tenés una gestión que está paralizada. Exacto. Pero ¿cómo no va a estar paralizada? ¿Y Petovelo?
con la concentración de ministerios que tiene, ahí me parece que está la clave. El foco hoy está en la situación social que se está viviendo. Darle a una persona sola tanto ministerio, tanto presupuesto, es como la clara decisión de decir, bueno, que esto no funcione, porque además es una persona y que incapaz. no viene de antecedente de tener experiencias en materia totalmente de incapaz. social. Exacto. A quienes están, acá me acaban de darme el último, a quien le están ofreciendo la Cancillería es a Rafael Grossi. ¿Quién es? Que es el director de la Agencia Nacional de Energía Atómica, de la OIEA. A ver, es un hombre que, en primer lugar, lleva en la gestión hace bastante y la realidad es que no tiene ningún tipo de interés de meterse ahora en la Cancillería, ¿no? Pero de todas maneras lo están teniendo las conversaciones, están teniendo reuniones, la idea es tratar de convencerlo para que se quede en la Cancillería. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto. Oh, yeah. Porque, Pero tengo unos datitos si querés. ¿Qué? ¿Por qué oh, ¿Qué yeah? te pasa? Oh yeah, no, la oficina. Me encantó el nombre de la oficina, oh yeah. Oh, yeah. Me parece re canchera. Pero termina que después meto una cosa yo. Vos sabés que una de las cosas que me llamó mucho la atención hoy de Francos era la necesidad constantemente de buscar las palabras exactas, muy cuidadoso, para no salirse del esquema. Pero hay algo que me quedó muy claro, que fue, el presidente Javier Milei se fue a Estados Unidos subiendo al avión un viaje presidencial, que no es presidencial, que no es de Estado, que es pagado por nosotros, se fue con la nuestra, a hacer un viaje personal, y él sabía que se le estaba prendiendo fuego el gabinete. Sí, claro. Completamente. Se acusan de mal asumido. espionaje, no son cosas menores. son tremendos. Se acusan de que Pose le llevó al presidente de la Nación y le dijo, esto es lo que hacen tus ministros, estaba incluida la hermana, y precisamente la resultante de todo el espionaje que habían hecho. Bueno, Sibori también se va, ¿eh? Bueno, Sibori claro. se va, ¿Y ahora Pose, quién te va a asumir en la AFIP? Bueno, de confianza? en la AFI no se sabe. En la AFI, perdón, sí. Claro, en la AFI no se sabe todavía, no tienen personal, pero aparte también hay una realidad. Vos tenés que poner en la AFI a alguien de confianza. Bueno, ¿y en quién confía? Bueno, que ahí es cuando Milei es una persona sola, digo, a veces queda como el rey al desnudo, porque gran parte también, volviendo a esto, de los funcionarios de segunda y tercera línea, son funcionarios que vienen de las gestiones anteriores, pero de Macri, de Alberto, o sea, que ni siquiera son políticamente que responden a la libertad avanza. Claro. Y tampoco es que se están quedando por una cuestión de idoneidad, se están quedando porque no tienen personas para reemplazar, o porque eso, por ejemplo, el propio Macri está advirtiendo eso, de decir, está la gestión paralizada porque no ocupás con personas y por lo tanto lo que te va quedando son gran parte de ex funcionarios que se van reinventando pero que no dejan de ser gente de gestiones anteriores. Sí. Hablando de funcionarios de primera, segunda, tercera línea, hablando de regresos, de cambio de gabinete, todos se dan cuenta de quién está volviendo, ¿no? ¿Saben quién está regresando a la función pública? No. Mira quién regresa. ¡Claro que sí! Viene él, Arnold Sturzenegger. Liquidación final. Después del éxito de la deuda de 2001, 40.000 millones de dólares, de los 45.000 millones de dólares en deuda del 2018, viene liquidación final. Agarrate Correo, agarrate Trenes Argentinos y AISA, porque lo que le titila es el ojo a él, pero a vos te va a titilar otra cosa. No, está bien. Ahí está, sí es cierto, volvió. Una tanda cortita, ya estamos de vuelta con el cierre. Bueno, no queríamos despedirnos sin agradecerles, por supuesto, que nos hayan acompañado, pero sin recordarle lo que continúa pasando en la Franja de Gaza, lo que continúa siendo la puesta en marcha de este genocidio, del cual estamos siendo contemporáneos. El mundo está hablando de genocidio, Naciones Unidas está hablando de genocidio. Estas son las imágenes de Rafah. Esto es en la Franja de Gaza, esto es Palestina. Allí están atacando el Estado israelí, el gobierno israelí, el ejército israelí. La matanza está siendo, insisto, de ancianos, mujeres y niños, supera las 35.000 víctimas. Es criminal lo que está sucediendo y el mundo no puede pararlo, no puede detenerlo. Y estas son las imágenes. Ciudades y pueblos enteros no se detienen ante nada. La Corte Internacional ha pedido
que se arreste a Netanyahu, como también a los líderes de Hamás, por esto que está sucediendo. España, Irlanda, Noruega han reconocido el Estado de Palestina. El presidente de Israel ha acusado a España de querer justificar un genocidio judío. Cualquier cosa. Es vergonzoso. Estas son las imágenes. Pero quiero que vean estas otras. Esto es de un club de fútbol, que ahora les voy a decir bien el nombre de este club de fútbol palestino. Fíjense cómo entran a una cancha de fútbol. El Club Deportivo Palestino de Chile. Vieron que siempre se entra con chicos a la cancha, por lo general, últimamente, ¿no? Es costumbre en todos los partidos del mundo. Los jugadores acostumbran a salir con niños a la cancha. Pero el 24 de mayo fue diferente. Porque si para el mundo pareciera ser que los más de 20.000 niños muertos son invisibles, es nuestro deber, como seres humanos, hacer que todo el mundo los vea. En todos los partidos del mundo, los jugadores acostumbran a salir. Son muy fuertes las imágenes, ¿no? Esas imágenes de esos niños que no están. Me parece un ejemplo extraordinario que está dando este club palestino. Y ojalá se pueda multiplicar. Ojalá se pueda multiplicar. Porque yo sé muy bien que automáticamente cuando se denuncia el genocidio palestino sobre el pueblo palestino, automáticamente a uno lo acusan de antisemita. Humildemente desde este pequeño lugar voy a seguir diciendo que hoy, en este presente, en esta noche, como en estos últimos días, desde el mes de octubre hasta hoy, se está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, en Palestina. Todo el mundo lo sabe, parece que no se lo puede detener. Y aquí no hay acusación como respuesta que valga. Todos queremos la paz, todos condenamos aquel atentado terrorista de Hamás, por supuesto que sí, pero nada justifica esa monstruosidad, salvo que este era el objetivo, salvo que esté en esas manos de esos jugadores, en esas camperas que caen al piso porque no hay una espalda donde apoyarla. Es una manera de denunciar, y es una manera de seguir pidiendo paz, y es una manera de no tenerle miedo a denunciar y a decir, porque la respuesta del otro lado son antisemitas. Digan lo que quieran. Israel está cometiendo un genocidio. Lo dice el mundo, no lo dice un simple comunicador desde la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que se detenga, exigimos que se detenga de inmediato. Ojalá las autoridades argentinas también se expresen. Ya se expresaron. Del lado de los que están matando niños. Qué lástima. Nos vamos con estas imágenes, porque esto es también parte de la realidad que hoy nos pasa a todos, por más lejos que nos parezca que estamos. Chao, gracias.